La habitación de las luciérnagas. Presenta La estancia negra. Capítulo 1. Don Anselmo y el peso de la crueldad. La estancia negra no siempre se llamó así. Antaño fue la estancia Valdivia, un fundo próspero enclavado en un valle fértil, resguardado por cerros que cambiaban de color con las estaciones. Pero eso fue antes de don Anselmo Valdivia. O, más precisamente, antes de que la amargura terminara de pudrirle el alma. Don Anselmo heredó la tierra, pero no la bonomía de su padre. Era un hombre corpulento, de rostro curtido por el sol y avinagrado por un rencor perpetuo hacia el mundo. Sus ojos, pequeños y hundidos, rara vez mostraban algo más que desprecio o codicia. Gobernaba su estancia con mano de hierro y corazón de piedra. Los animales lo temían, sus peones lo odiaban en silencio. Su crueldad no era estratégica ni calculada, era visceral, impulsiva, una extensión de su propio tormento interno que descargaba sobre cualquier ser vivo que tuviera la desgracia de cruzarse en su camino cuando la bilis le subía. Un caballo que tardaba en obedecer, un perro que ladraba inoportunamente, un peón que mostraba un atisbo de cansancio o desacuerdo, todos eran susceptibles de sentir el peso de su ira. Y el instrumento predilecto de esa ira era su rebenque. No era un rebenque cualquiera. Era viejo, heredado también, pero mientras don Anselmo se marchitaba, el rebenque parecía oscurecerse, endurecerse. El cuero trenzado, de un color marrón oscuro casi negro, estaba desgastado por el uso constante, pero no debilitado. Tenía un peso inusual, como si contuviera algo más que cuero y madera en su interior. La manija era de madera nudosa, pulida por el sudor y la tensión de la mano de Anselmo. El botón final, una pieza de metal opaco, parecía un ojo ciego observando el mundo con fría indiferencia. Colgaba siempre de un clavo grueso junto a la entrada principal de la casona patronal, listo para ser empuñado. Su sombra se proyectaba larga y ominosa en el suelo de madera al atardecer. Los peones evitaban mirar directamente el rebenque. Algunos juraban que sentían un frío antinatural al pasar cerca, otros decían haber escuchado un susurro casi imperceptible, como el roce de piel de serpiente, en noches de calma chicha. La esposa de don Anselmo había muerto joven, llevándose consigo cualquier atisbo de calidez que pudiera haber quedado en la casona. Sus hijos se habían marchado tan pronto como pudieron, escapando del ambiente opresivo y de la tiranía paterna. Ahora, don Anselmo reinaba solo sobre su feudo de miedo, acompañado únicamente por un puñado de peones demasiado viejos, demasiado pobres o demasiado resignados para buscar fortuna en otro lugar, y por el capataz, un hombre llamado Rojas, tan hosco y servil como su patrón requería. Una tarde de otoño, mientras el viento frío comenzaba a barrer las hojas secas por el patio, don Anselmo descargó su furia sobre Ventarrón, un caballo joven y brioso que se resistía a ser domado por sus métodos brutales. El animal, asustado y dolorido, relinchaba y corcoveaba, intentando zafarse del castigo implacable. El rebenque de don Anselmo silbaba en el aire, una y otra vez, cayendo sobre los lomos del animal con una fuerza desmedida. Las marcas rojas florecían sobre el pelaje oscuro. Los peones observaban desde lejos, apretando los puños, bajando la mirada, sintiendo cada golpe como si fuera propio. Muévete, bestia inútil. Aprenderás a obedecer o te reviento a golpes, gritaba Anselmo, su rostro congestionado por la rabia. Finalmente, el caballo, exhausto y temblando, se quedó quieto, vencido. Pero algo en su mirada, un fuego salvaje mezclado con puro terror, pareció prender una chispa oscura en los ojos del patrón. Esa noche, mientras limpiaba el rebenque con un trapo áspero, don Anselmo sintió algo extraño. El cuero pareció absorber la sangre y el sudor del caballo con una avidez inusual. Y por un instante fugaz, creyó sentir una leve vibración en la empuñadura, un pulso débil y ajeno. Lo desechó como cansancio, como un efecto de la luz temblorosa del candil. Pero la semilla de la inquietud, minúscula y oscura, había sido plantada.
La misma inquietud que a veces sentían sus peones al mirar el objeto colgado en la pared, la sensación de que aquel rebenque no era solo cuero y madera. Era un testigo silencioso que acumulaba deudas de dolor. Y las deudas, tarde o temprano, se cobran. El aire en la estancia Valdivia se sentía más pesado. El sol parecía brillar con menos fuerza sobre sus tierras. Y el nombre popular, Estancia Negra, comenzaba a susurrarse con más frecuencia, no solo por el color del rebenque, sino por la oscuridad que emanaba de su dueño y que, sin saberlo, estaba empezando a impregnar cada rincón del lugar. Capítulo 2. El murmullo en el cuero. Los días se convirtieron en semanas, y el otoño dio paso a un invierno crudo en la Estancia Negra. Las lluvias azotaban el techo de la casona y el viento silbaba por las rendijas como un lamento. Don Anselmo se encerraba más en sí mismo, su mal humor exacerbado por el clima y el aislamiento. El rebenque seguía colgado en su lugar habitual, pero ahora Anselmo lo miraba de reojo con más frecuencia. La sensación de que algo no estaba bien con el objeto crecía en su interior como una mala hierba. A veces, al pasar junto a él, sentía una corriente de aire helado que no correspondía con ninguna ventana abierta. Otras veces, en el silencio de la noche, creía escuchar un sonido sutil proveniente de la pared donde colgaba, un crujido leve, un roce, casi como si el cuero se estuviera estirando o contrayendo por sí solo. Rojas, el capataz, también notaba la creciente paranoia de su patrón, aunque no se atrevía a comentarlo. Él mismo sentía una aversión instintiva hacia el rebenque. Nunca lo tocaba si no era estrictamente necesario. Había visto demasiada brutalidad administrada con él, había escuchado demasiados quejidos ahogados bajo su golpe. Para Rojas, ese rebenque era la materialización de la maldad de don Anselmo. Una noche especialmente tormentosa, con relámpagos iluminando intermitentemente la estancia y truenos retumbando como cañonazos, don Anselmo estaba sentado solo en su amplio y desangelado comedor, bebiendo aguardiente directamente de la botella. El fuego en la chimenea crepitaba débilmente, arrojando sombras danzantes sobre las paredes. De repente, un relámpago especialmente brillante iluminó la entrada, y por una fracción de segundo, a Anselmo le pareció ver que el rebenque, colgado en la pared del recibidor visible desde su asiento, se balanceaba ligeramente. No era el movimiento normal causado por una vibración del trueno, era un movimiento más lento, casi deliberado, como el de una serpiente preparándose para atacar. Se levantó bruscamente, derramando aguardiente sobre la mesa. Caminó a zancadas hasta el recibidor, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El rebenque estaba inmóvil, colgando recto y pesado del clavo. El cuero oscuro parecía absorber la poca luz de la estancia. Estúpidas ideas, masculló, tratando de convencerse a sí mismo. Es el trago y esta maldita tormenta. Pero al acercar la mano para tocarlo, sintió un frío intenso emanando del cuero, un frío que le caló hasta los huesos y le hizo retirar la mano instintivamente. Era un frío antinatural, como el de una tumba. Y juraría que, por un instante, sintió de nuevo esa vibración sorda, ese pulso latente bajo la superficie del cuero. Se alejó de la pared, mirando el rebenque con una mezcla de miedo y furia. ¿Se estaba volviendo loco? ¿O era que el objeto, testigo mudo de tantos actos de violencia, estaba empezando a cobrar algún tipo de conciencia oscura? Esa noche, Anselmo durmió mal. Pesadillas llenas de relinchos de caballos, quejidos de peones y el silbido ominoso de un rebenque que lo perseguía por pasillos interminables lo asaltaron hasta el amanecer. Despertó sudoroso y agitado, con la sensación de que unos ojos fríos lo habían estado observando desde la oscuridad de su propia habitación. Al día siguiente, intentó ignorar sus temores. Salió a recorrer la estancia a caballo, gritando órdenes, tratando de reafirmar su autoridad, de demostrarse a sí mismo que él seguía al mando. Pero cada vez que su mirada se cruzaba con el rebenque que llevaba sujeto a la montura, una réplica más nueva, ya que el viejo rara vez salía de la casona, sentía un escalofrío. Los peones notaron el cambio.
Don Anselmo estaba más irritable, sí, pero también más distraído, más sobresaltado. Miraba constantemente por encima del hombro, escrutaba las sombras con recelo. Y evitaba, casi de forma ostensible, mirar o tocar el viejo rebenque colgado en la entrada. El murmullo ya no estaba solo en el cuero. Estaba en el viento, en los susurros de los peones, en el latido acelerado del propio corazón de don Anselmo. La estancia negra estaba cargándose de una tensión palpable, una anticipación silenciosa de que algo terrible estaba a punto de suceder. El rebenque colgaba en la pared, inmóvil la mayor parte del tiempo, pero su presencia se sentía más poderosa que nunca. Era como una tormenta acumulándose en el horizonte, oscura, silenciosa, esperando el momento adecuado para desatarse. Capítulo 3. Sombras que danzan solas. La paranoia de don Anselmo se convirtió en su sombra constante. Ya no se trataba solo de ruidos nocturnos o sensaciones de frío. Empezó a ver cosas, o al menos, creía verlas. Movimientos fugaces en el rabillo del ojo, sombras que parecían alargarse y retorcerse de forma antinatural en las esquinas de las habitaciones, especialmente cerca de donde colgaba el rebenque. Una tarde, mientras revisaba unos libros de cuentas en su escritorio, con la única luz de un candil y el sol poniéndose afuera, la sombra del rebenque proyectada en la pared opuesta pareció moverse. No era un temblor, sino un deslizamiento lento, como si la correa de cuero se estuviera desenroscando por sí sola. Anselmo levantó la vista bruscamente. La sombra volvió a su forma normal. Pero el sudor frío le perló la frente. Empezó a evitar el recibidor principal. Daba rodeos por la casa para no pasar frente al clavo donde colgaba el objeto maldito. Ordenó a Rojas que lo cambiara de lugar, que lo guardara en alguna bodega. Pero Rojas, aunque temeroso del patrón, parecía sentir un terror aún mayor hacia el rebenque. Patrón, dijo con voz temblorosa, sin atreverse a mirarlo a los ojos, ese rebenque ha estado ahí desde siempre. Dicen que no le gusta que lo muevan. Estupideces de viejas, rugió Anselmo, aunque la propia superstición que intentaba ridiculizar le erizaba el vello de la nuca. ¿Tienes miedo de un pedazo de cuero, Rojas? Rojas tragó saliva. No es solo cuero, patrón. Tiene memoria. La afirmación, tan cercana a sus propios temores inconfesables, enfureció a Anselmo. Agarró al capataz por el cuello de la camisa. ¿Insinúas algo, infeliz? ¿Te estás burlando de mí? No, patrón, por Dios, no, balbuceó Rojas, genuinamente aterrado. Solo digo lo que se oye. Lo que se siente en esta casa. Anselmo lo soltó con un empujón que casi lo tira al suelo. Fuera de mi vista. Y que nadie toque ese maldito rebenque. Nadie. Su orden, nacida del miedo más que de la autoridad, selló el destino del objeto en la pared. Nadie se atrevería a moverlo. Quedaría allí, acumulando oscuridad, esperando. Las noches se volvieron una tortura para don Anselmo. Apenas dormía. Se sentaba en la oscuridad de su habitación, con un arma cargada sobre las rodillas, escuchando. Cada crujido de la vieja casona, cada golpe de viento en las ventanas, cada chillido lejano de un animal nocturno, le sonaba como un preludio. Esperaba, con un terror que le helaba la sangre, escuchar el sonido inconfundible del cuero deslizándose por la pared, el golpe sordo al caer al suelo. Una noche, el sonido llegó. No fue un golpe, sino un roce sutil, persistente, justo al otro lado de la puerta de su dormitorio. Sonaba como algo pesado siendo arrastrado lentamente por el pasillo de madera. Anselmo contuvo la respiración, el corazón martillándole en las sienes. Agarró el arma, sus manos temblorosas. El roce se detuvo justo frente a su puerta. Hubo un silencio tenso, cargado de amenaza. Anselmo podía sentir la presencia al otro lado, una presencia fría, paciente, malévola. Esperó,
paralizado por el terror, el sonido de la manija girando, la puerta abriéndose. Pero no pasó nada. Después de lo que pareció una eternidad, el silencio volvió a ser absoluto, roto solo por el latido de su propio corazón y el silbido del viento afuera. Reunió todo su coraje y abrió la puerta de golpe, apuntando el arma al pasillo vacío. No había nada. Solo las sombras proyectadas por la luna que se filtraba por una ventana lejana. Corrió hasta el recibidor. El rebenque seguía allí, colgado en su clavo, inmóvil. Pero algo era diferente. En el suelo polvoriento del pasillo, justo frente a la puerta de su habitación, había una marca, una línea sinuosa, como si algo largo y pesado hubiera sido arrastrado desde el recibidor hasta su puerta, y luego de vuelta. La marca terminaba justo debajo del rebenque colgado. Anselmo sintió que las piernas le flaqueaban. Ya no cabía duda. No era su imaginación, no era el trago, no era la tormenta. Era real. El rebenque se movía. Y lo estaba acechando. La sombra del castigo ya no era solo una metáfora. Era una entidad física, deslizándose por los pasillos de la estancia negra, una serpiente de cuero oscuro esperando el momento de morder. Capítulo 4. El látigo despierta. El terror se apoderó por completo de don Anselmo. Ya no salía de la casona. Se encerró en su interior, atrancando puertas y ventanas, viviendo en un estado de sitio autoimpuesto. Despidió a la mayoría de los pocos peones que quedaban, quedándose solo con Rojas, a quien mantenía cerca por una mezcla de necesidad y desconfianza. Quería un testigo, quizás, o simplemente alguien más en la casa para compartir la opresiva atmósfera de pavor. Rojas, por su parte, estaba casi tan aterrorizado como su patrón, pero el miedo a la furia de Anselmo y la falta de otro lugar a donde ir lo mantenían anclado a la estancia negra. Se movía por la casona como un fantasma, sobresaltándose ante cualquier ruido, evitando a toda costa el recibidor principal. Don Anselmo empezó a hablar solo, a discutir con las sombras. Descuidó su aspecto, su barba creció desaliñada, sus ojos se hundieron aún más en sus órbitas, rodeados de ojeras oscuras. Pasaba horas mirando fijamente hacia el recibidor desde la puerta entornada de su estudio, esperando el próximo movimiento del rebenque. El objeto parecía jugar con él. A veces permanecía inmóvil durante días, devolviéndole una falsa sensación de seguridad, solo para luego manifestarse de formas más audaces. Anselmo encontraba objetos fuera de lugar, un libro tirado al suelo, una silla volcada, siempre en la trayectoria entre el clavo del rebenque y alguna de las habitaciones que él frecuentaba. Eran pequeñas demostraciones de poder, recordatorios de que la amenaza seguía presente, latente. Una noche, mientras Anselmo intentaba comer algo en el comedor, escuchó un golpe seco proveniente del recibidor. No era un roce, era un golpe claro, como si algo hubiera caído al suelo. Se quedó paralizado, el tenedor suspendido a medio camino de su boca. Esperó. Silencio. Llamó a Rojas con voz temblorosa. El capataz apareció, pálido y con los ojos desorbitados. ¿Escuchó eso, patrón? Anselmo asintió, incapaz de hablar. Se levantaron juntos, Anselmo aferrando un pesado atizador de la chimenea como arma improvisada. Avanzaron lentamente hacia el recibidor. El rebenque ya no estaba en el clavo. Yacía en el suelo de madera, enrollado sobre sí mismo como una víbora dormida. La visión era tan antinatural, tan cargada de amenaza implícita, que ambos hombres retrocedieron instintivamente. Está en el suelo, susurró Rojas, con la voz estrangulada por el miedo. Lo veo, imbécil, siseó Anselmo, aunque su propia voz temblaba. ¿Se cayó? Oh. No terminó la frase. Ambos sabían la respuesta. No se había caído. Se había descolgado. Mientras lo observaban, petrificados, el extremo del rebenque, el que tenía el botón de metal, se crispó ligeramente. Un movimiento minúsculo,
casi imperceptible, pero inconfundible. Luego, lentamente, la correa comenzó a desenroscarse, deslizándose por el suelo con un sonido siseante que les heló la sangre. Era como ver despertar a una serpiente. El cuero oscuro se movía con una fluidez imposible para un objeto inanimado, levantando ligeramente la cabeza, el extremo con el botón como si estuviera olfateando el aire, localizando a su presa. «Patrón», gritó Rojas, rompiendo el hechizo del terror. «Tenemos que salir de aquí». Pero Anselmo estaba paralizado, hipnotizado por la visión. El rebenque, ahora completamente desenrollado, comenzó a deslizarse hacia ellos, no rápido, sino con una lentitud deliberada y aterradora. Fue Rojas quien reaccionó. Agarró a Anselmo del brazo y tiró de él hacia atrás, hacia el interior de la casa. «Corra, patrón, corra». Corrieron por los pasillos oscuros, tropezando con muebles, escuchando detrás de ellos el sonido sibilante del cuero arrastrándose por la madera, persiguiéndolos. Se encerraron en el estudio de Anselmo, atrancando la puerta con un pesado mueble. Se quedaron allí, en la oscuridad, escuchando. El sonido del arrastre se detuvo justo al otro lado de la puerta. Luego, un silencio expectante. Y entonces, el primer golpe. Crack. El sonido del rebenque golpeando la madera de la puerta resonó en la habitación como un disparo. Fuerte, violento, cargado de furia acumulada. Crack. Otro golpe. Y otro. Crack. Crack. La puerta de roble macizo temblaba bajo los impactos. Astillas saltaban hacia el interior. Anselmo y Rojas se acurrucaron en un rincón, abrazándose instintivamente en su terror compartido. El látigo había despertado. Ya no se contentaba con acechar en las sombras. Ahora atacaba. La bestia de cuero había sido liberada, y su único propósito era alcanzar al hombre cuya crueldad le había dado vida. La puerta no resistiría mucho tiempo. Capítulo 5. La cosecha del terror. La puerta del estudio crujía y se astillaba bajo la implacable embestida del rebenque. Cada golpe era un martillazo contra los nervios de los dos hombres atrapados dentro. El sonido era enloquecedor, el silbido agudo del cuero cortando el aire, seguido del impacto brutal contra la madera. «Tenemos que hacer algo», gimió Rojas, con el rostro desencajado por el pánico. Anselmo, acorralado y con el terror superando finalmente su parálisis, miró frenéticamente a su alrededor. Sus ojos se posaron en la ventana. Daba a un tejado bajo que conectaba con el ala de servicio de la casona. «La ventana». «Por la ventana», gritó, empujando a Rojas hacia ella. Lucharon con el pestillo oxidado, sus manos torpes por el miedo. Afuera, la noche era oscura, pero la tormenta había amainado, dejando un silencio premonitorio roto solo por los golpes contra la puerta. Finalmente, la ventana cedió con un chirrido. «Usted primero, patrón», instó Rojas. Anselmo no necesitó que se lo dijeran dos veces. Se encaramó torpemente al alféizar y saltó al tejado mojado y resbaladizo. Rojas lo siguió justo cuando un golpe especialmente violento hizo saltar uno de los goznes de la puerta. Se deslizaron y gatearon por el tejado inclinado, buscando una forma de bajar al patio trasero. Detrás de ellos, escucharon el estruendo final de la puerta al ceder. Un silencio ominoso siguió, y luego, el sonido inconfundible del cuero arrastrándose por el suelo del estudio. «Se acerca», jadeó Anselmo, impulsado por una nueva oleada de pánico. Encontraron un árbol robusto cuyas ramas casi tocaban el tejado. Se lanzaron hacia él, rasgándose la ropa y la piel en la corteza áspera,
y descendieron torpemente hasta el suelo embarrado del patio trasero. Corrieron sin rumbo fijo por la oscuridad, tropezando con raíces y piedras. El miedo les daba alas. No se atrevían a mirar atrás. Solo corrían, alejándose de la casona, del horror que se había desatado en su interior. Llegaron a los límites de la estancia, cerca del camino principal. Se detuvieron, jadeando, exhaustos, cubiertos de barro y arañazos. Miraron hacia atrás, hacia la silueta oscura de la casona patronal recortada contra el cielo nocturno. Las luces estaban apagadas. Todo parecía tranquilo. ¿Cree que nos siguió?, preguntó Rojas, con la voz entrecortada. Anselmo no respondió. Solo miraba la casa, su casa, ahora convertida en una trampa mortal. Una sensación de pérdida y derrota lo invadió, mezclada con el terror residual. Había sido expulsado de su propio reino por un objeto que él mismo había cargado de maldad. «Tenemos que irnos de aquí, patrón», insistió Rojas. «Lejos. A la ciudad. ¿Dónde no puede encontrarnos?». Anselmo asintió lentamente. La idea de volver a esa casa, de enfrentarse de nuevo a ese ente, era impensable. Su arrogancia, su crueldad, todo se había desmoronado frente al terror sobrenatural. Era un hombre roto. Emprendieron el camino a pie, en la oscuridad, dejando atrás la estancia negra y todo lo que representaba. Caminaron durante horas, hasta que los primeros rayos del alba comenzaron a teñir el cielo. Pero la sensación de ser observados no los abandonó. Anselmo seguía mirando por encima del hombro, esperando escuchar el siseo del cuero en el camino detrás de ellos. El rebenque no los había seguido físicamente, pero su presencia, la maldición que representaba, se había aferrado a su alma. Habían escapado de la casona, pero no del castigo. La cosecha del terror sembrado durante años apenas comenzaba. Don Anselmo Valdivia había perdido su hogar, su fortuna, su poder. Lo único que le quedaba era el miedo, un miedo que lo acompañaría hasta el fin de sus días. La leyenda cuenta que Anselmo y Rojas llegaron a la ciudad, pero nunca encontraron paz. Anselmo vivió sus últimos años como un mendigo paranoico, sobresaltándose ante cualquier ruido que se asemejara al chasquido de un látigo, muriendo solo y olvidado en un callejón oscuro. Rojas desapareció, y algunos dicen que se internó en las montañas, tratando de huir de un recuerdo que lo perseguía. La estancia negra quedó abandonada, y la naturaleza comenzó a reclamar lo que era suyo. Pero el rebenque, dicen, permaneció allí, en algún rincón oscuro de la casona en ruinas. Algunos viajeros que se atrevieron a acercarse juraron haber escuchado, en noches de viento, el eco fantasmal de un chasquido, un recordatorio perenne de que la crueldad engendra sus propios monstruos, y que a veces, el castigo viene en forma de cuero trenzado. Capítulo 6. El silencio de la estancia negra. Los años pasaron sobre la estancia negra como el viento sobre la piedra. La casona patronal, antes imponente, se convirtió en una cáscara vacía. Los techos se hundieron, las ventanas se rompieron como ojos ciegos, y la maleza trepó por los muros, devorando lentamente la obra del hombre. El camino de acceso se borró, cubierto de pasto y arbustos espinosos. La gente de los alrededores evitaba el lugar. Se convirtió en un punto negro en el mapa local, un sitio del que solo se hablaba en susurros y advertencias. Las historias sobre don Anselmo y su final se mezclaron con la leyenda del rebenque maldito, creciendo y adornándose con cada narración. Algunos decían que, en noches de luna llena, se podía ver una luz parpadeante en una de las ventanas de la ruinosa casona.
Otros juraban haber escuchado el relincho aterrado de un caballo fantasma, seguido del inconfundible chasquido de un látigo. Los más audaces, o los más escépticos, que intentaron acercarse para explorar o desmentir los rumores, a menudo regresaban pálidos y asustados, hablando de una sensación opresiva, de un frío antinatural, o de haber visto una sombra larga y sinuosa moverse entre las ruinas. Nadie sabía a ciencia cierta que había sido del rebenque original. Seguía allí, oculto entre los escombros, esperando quizás a un nuevo dueño incauto cuya crueldad pudiera despertarlo de nuevo. O se había desintegrado con el tiempo, volviéndose polvo junto con los restos de la fortuna de Valdivia. La versión más popular, la que se contaba con un escalofrío en la voz alrededor de las fogatas, era que el rebenque seguía allí, intacto, colgando quizás de un clavo oxidado en alguna pared olvidada, o enroscado en un rincón oscuro, vigilante. Que se había convertido en el guardián silencioso de la desolación, un monumento a la crueldad y su retribución. Se decía que el propio aire alrededor de la estancia negra era pesado, cargado con la memoria del miedo y el dolor. Los animales evitaban pastar cerca de sus límites, y los pájaros rara vez cantaban en los árboles retorcidos que rodeaban la casona. Era como si la maldición hubiera impregnado la tierra misma. Un viejo puestero que vivía a varios kilómetros de distancia, y que había conocido la estancia en sus tiempos de prosperidad antes de la llegada de Anselmo, a veces miraba hacia las ruinas distantes al atardecer. El mal deja huella, solía decir, apretando los labios. Y esa casa está marcada. Marcada por el fierro y por el cuero. La historia de la estancia negra y su rebenque maldito se convirtió en una advertencia sombría en la región. Un recordatorio de que el poder sin compasión puede volverse contra uno mismo, de que la violencia ejercida engendra una oscuridad que puede adquirir formas inesperadas y aterradoras. El silencio que envolvía las ruinas no era un silencio de paz, sino un silencio tenso, expectante. Como si la tragedia estuviera en pausa, como si la sombra del castigo siguiera proyectándose larga y oscura sobre la tierra, esperando. La leyenda del rebenque que cobró vida para castigar al cruel se asentó profundamente en el folclore local, un eco persistente de cuero trenzado y justicia oscura resonando a través de las generaciones. Y así, la primera cara de la leyenda quedó grabada en la memoria colectiva, la del rebenque como instrumento de una venganza sobrenatural, nacido de la crueldad y destinado a perseguirla. Una sombra oscura en el paisaje del campo chileno. Queridos habitantes, espero que este relato sea de su agrado, no olvides dejar tu like y suscríbete para seguir subiendo contenido horroroso. Nos encontramos muy pronto en la habitación de las luciérnagas.